Lázaro, 4 días muerto, pero llegó Jesús. La hija de Jairo muere, pero llegó Jesús. Aleluya. El hijo de la viuda de Naín ya estaba siendo llevado a la sepultura, pero llegó Jesús. Una mujer iba a morir siendo apedreada porque la encontraron en pecado y la ley decía que tenía que morir, pero llegó Jesús. Y esa mujer no murió. Usted conoce la historia, ya he predicado hace poco, hemos estado hablando de esto. Los discípulos luchaban solos en la barca. Una tempestad, un viento tan fuerte, luchaban y no podían ya, y ya estaban cansados. Pero llegó Jesús y Él calmó la tempestad. Aleluya. Un carcelero estaba por quitarse la vida. Y cuando él estaba por hacer esto, alguien grita: no te quites la vida, estamos todos aquí. ¿Quiénes eran? Eran los discípulos que habían estado encarcelados y el Señor había abierto las puertas con un gran terremoto de la cárcel. Y ese carcelero pensó que todos habían escapado. Y ahora su situación era límite, porque le esperaba la muerte. Él era el responsable. Si se escapaban los presos, él pagaba con su vida. A veces se hace difícil. Sí, yo lo sé. Yo te entiendo. Yo he pasado por situaciones límites donde pareciera que ya no hay manera, pero Él nunca llegó tarde. Él siempre llegó a tiempo. ¿Alguna vez le tocó pasar por una situación donde ya parecía que estaba todo perdido? Que ya no había más posibilidad de solución ante lo que se estaba enfrentando. ¿Alguna vez se sintió como que ya no hay caso, ya no se puede más, ya esto no tiene solución? Yo quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios y abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer un versículo allí, que es el versículo 40. Pero este versículo tiene un contexto tan maravilloso y tan precioso y nos deja una enseñanza tan gloriosa, porque el Señor Jesucristo es quien dice estas palabras. Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 40. Dice la palabra del Señor: Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Lo leemos de nuevo. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y decimos amén a esta palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. Gloria a Dios. A Jesús le llegó una noticia un día. Un amigo suyo, él tenía amigos y una familia muy amiga, y las hermanas de este amigo le avisan al Señor que él estaba enfermo, y estaba enfermo muy grave. Y entonces el Señor se queda en el lugar donde estaba. Él no va a ver al amigo allí donde él vivía. Y se queda allí con sus discípulos. Y uno podría pensar, pero ¿cómo? ¿No es cierto? Alguien está enfermo, un amigo, y el Señor no va a verlo siquiera. Pero el Señor conoce y sabe todas las cosas. Y Él está al tanto de todas las cosas. Y yo quiero dejarle esta palabra en esta hora. El Señor nunca llega tarde. El Señor nunca llega tarde.
Y aunque podían pensar algunos, pero ¿cómo no vamos? Si es muy amigo, el Señor queda allí en aquel lugar. Usted puede leer todo el capítulo 11 y entonces va a ver, porque Jesús le dice a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor se quedó allí en el lugar, dice la Escritura en el versículo 6, que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, vamos para allá. Y el Señor sabía lo que estaba sucediendo, porque Él iba a la casa precisamente de Lázaro. Y cuando el Señor estaba acercándose allí, una de sus hermanas sale al encuentro del Señor y le dice unas palabras a las cuales el Señor tiene que darle una respuesta, porque Él se encuentra con la hermana, ya Lázaro había muerto, y le dice en el versículo 23, podemos leer, tu hermano resucitará. Si nosotros pensamos en lo que leímos hace un instante, que Jesús dijo que no era para muerte la enfermedad de Lázaro, y resulta que ahora le está diciendo a una de sus hermanas, tu hermano resucitará. ¿Cómo que no era para muerte? Si Lázaro murió. Y ya hacía varios días que él estaba muerto, porque Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Usted cree esto? El que muere en Cristo no muere eternamente. Y vamos a resucitar juntamente con Cristo. Y esto lo dice el Señor. Y cuando lo dice el Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Y es como el Señor dice, pero a muchos les cuesta creer. Y a la misma hermana de Lázaro le costó también creer, porque el Señor tiene luego que en el versículo 40 responderle, cuando ella dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, habían llegado a la tumba, y el Señor dijo, quiten la piedra. Y entonces ahora Marta le dice, ya tiene olor horrible, feo, ya hace 4 días que él murió. Y entonces es cuando el Señor la mira nuevamente y le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Quiere ver la gloria de Dios manifestada en su vida? Yo he visto muchas veces la gloria de Dios manifestada en mi vida. Yo la he visto muchas veces y sé que se seguirá manifestando. Yo creo en la palabra del Señor y en lo que Jesús dice. ¿Y qué sucedió? Ya todos conocemos la historia. El Señor le dio gracias al Padre porque siempre oía lo que Él le pedía. Y entonces dice que alzó la voz y bien fuerte dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, envuelto su cuerpo, como era costumbre, lo envolvían, ¿no es cierto? Envolvían sus cuerpos, sus brazos, su cabeza con un lienzo. Y así salió Lázaro, resucitado por el poder del Señor Jesucristo. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y por qué tomamos este texto y esta historia para comenzar este mensaje? Porque es una historia que nos narra una situación límite. ¿O no es una situación límite? La muerte ya es lo último, porque hay muchas circunstancias que se nos puedan presentar, hay muchos problemas que podamos nosotros enfrentar, pero la situación límite de todas es la muerte. Y el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y entonces tenemos este ejemplo tan precioso. Pero en otra oportunidad,
El Señor Jesucristo llega a una ciudad y un hombre principal de la sinagoga, llamado Jairo, sale a su encuentro y le dice: mi hija está gravemente enferma, ven a mi casa y ora por ella para que sea sana. Y comienzan el camino hasta la casa de Jairo. Esto lo puede encontrar en el Evangelio de Marcos. Y comienzan a caminar, pero en el camino una mujer se interpone en la llegada rápida de Jesús a la casa de Jairo. Jesús no se olvidó de cuál era el motivo por el cual él estaba yendo con Jairo a la casa, pero algo sucedió. Aquella mujer era muy enferma y ella creía que si tocaba aunque sea el borde del vestido del Señor, el borde del manto del Señor, ella podía ser curada, ella podía ser sanada. Y así lo hizo, se esforzó, llegó, lea completa la historia en su casa, porque si no nos tomaría mucho tiempo. Y ella tocó el borde del manto y al instante quedó sana, completamente sana. 15 años había estado sufriendo esa enfermedad. Durante 15 años había gastado todo lo que tenía en los médicos de la época. Nadie pudo hacer nada por ella. Pero en el momento en que ella creyó que Jesucristo podría hacerle libre de esa enfermedad, ella actuó, tocó el borde del manto y fue sana en el mismo momento. Ahora, ¿qué sucede? Jesús iba a la casa de Jairo. Su hija estaba muy grave. Necesitaba que Jesús llegara y orara por ella. Y el Señor se detiene y dice: ¿quién me tocó? Los discípulos dicen: maestro, ¿qué está diciendo? Estamos rodeados de gente acá. ¿Cómo dice quién me? No, sí, está bien. Me pueden tocar, me pueden apretar, pero alguien me ha tocado y salió virtud de mí. Algo sucedió en alguna persona. Jesús sabía quién era. Jesús conocía quién era. Y aquella mujer con mucha timidez dijo: fui yo, Señor, quien te tocó. Se detiene el Señor. Hay una necesidad. ¿Por qué no llega rápido a la casa de Jairo? ¿Por qué no dice: bueno, listo, te bendigo y sigo camino? Resulta que mientras estaba en esa conversación, llegaron unos compañeros de Jairo y le trajeron una noticia muy triste: no molestes más al maestro, tu hija murió. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Cuando leas la historia, cuando leas en el Evangelio con tus propios ojos y veas lo que allí estaba sucediendo, vas a notar que Jesús escuchó. Jesús estaba allí atendiendo a aquella mujer necesitada que había recibido una sanidad, conversando con ella, pero él estaba escuchando el mensaje que le habían traído a Jairo. Era un mensaje totalmente demoledor. El límite había llegado. No molestes más al maestro. ¿Para qué va a ir el maestro a orar si tu hija ya murió? Déjalo, no lo molestes más. Pero Jesús escuchó y entonces se da vuelta y le dice: Jairo, no temas, no tengas miedo, solamente cree. Cree solamente. Y fueron hasta la casa y llegaron allí y estaban todos llorando, estaban todos tristes, y el Señor hizo salir a todos y entró en aquel lugar con Pedro, Jacobo y Juan, aquellos discípulos que él seleccionó porque los tenía muy cercanos, porque quería enseñarles bien cómo era el servicio y el ministerio al cual ellos habían sido llamados. Se acercó a la niña y le dijo: niña, a ti te digo. A la niña, estaba muerta. Pero le dijo: niña, a ti te digo, levántate de tu cama, anda, vamos. Y la niña se incorporó en el mismo instante. ¿Por qué? Porque la muerte no puede con la vida. Y Jesús es la vida. Y cuando escuchó la orden, tuvo que salir del cuerpo y esa niña resucitó por el poder de Jesucristo. Una situación límite. Cuando todo parecía perdido, llegó Jesús. Aleluya. Jesús estaba llegando a una ciudad llamada Naín. Y él estaba llegando con un grupo de gente que lo acompañaba, y donde estaba el Señor que había gozo, alegría, el Señor iba haciendo milagros, maravilla, la gente se alegraba. Pero resulta que cuando él está llegando a aquella ciudad, sucede algo. De la ciudad está saliendo otro grupo de gente.
pero no era alegre, no, todo lo contrario, estaban muy tristes. En aquel grupo de gente había dolor, había tristeza, otra situación límite. El hijo único de una mujer viuda había muerto. Imagínense la situación de esa mujer, viuda, no tenía un compañero para que trabajara y sostuviera el hogar. El hijo, dice la Escritura, era el único sostén de esa mujer viuda y muere. Y lo estaban llevando ya para sepultarlo. Y allí está Jesús. Se confrontan los dos grupos de gente. De un lado la tristeza con la muerte y del otro lado la alegría con la vida. Y dice la Escritura que el Señor tuvo compasión de aquella mujer. Tuvo compasión de esa mujer. Y entonces Él se acerca. Y entonces cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dice, no llores. Wow. ¿No llores? Sí, había perdido a su hijo. Sí, ya no tenía más esperanza. ¿Cómo iba a vivir ahora? Pero Jesús le dice, no llores. Pero luego de decirle no llores, el Señor hace algo. Se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Y ahora habla el Señor. Y cuando el Señor habla, algo sucede. Y también se dirige al muerto. Porque le dice, joven, te digo, levántate. Y entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre, vivo. Para la mujer todo había terminado, pero llegó Jesús. Quizás alguien que esté escuchando este mensaje aquí en este momento, o lo va a escuchar después en la grabación en las redes sociales, esté pensando ya todo está terminado, se terminó todo. Pero yo quiero decirte que como hemos leído y como hemos compartido estos relatos bíblicos, cuando todo parecía perdido, llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, algo sucede. Cuando Jesús llega, algo sucede. Las cosas cambian. El Señor es la vida. Él tiene el poder. No hay nada imposible para Él. Y este Cristo maravilloso que hizo estos milagros, estas resurrecciones, Él vive y Él está con nosotros. Y Él nos está trayendo esta palabra para que nosotros también entendamos que cuando todo parezca perdido, llega Jesús. Aleluya. Y las cosas cambian. Todo estaba perdido, pero llegó Jesús y las cosas cambiaron. Y lo importante es que Él nunca llega tarde. Lázaro, 4 días muertos, pero llegó Jesús. La hija de Jairo muere, pero llegó Jesús. Aleluya. El hijo de la viuda de Naín ya estaba siendo llevado a la sepultura, pero llegó Jesús. Una mujer iba a morir siendo apedreada porque la encontraron en pecado y la ley decía que tenía que morir. Pero llegó Jesús. Y esa mujer no murió. Usted conoce la historia. Ya he predicado hace poco, hemos estado hablando de esto. Los discípulos luchaban solos en la barca. Una tempestad, un viento tan fuerte, luchaban. Y no podían ya, y ya estaban cansados. Pero llegó Jesús y Él calmó la tempestad. Aleluya. Un carcelero estaba por quitarse la vida. Y cuando él estaba por hacer esto, alguien grita, no te quites la vida. Estamos todos aquí. ¿Quiénes eran?
Eran los discípulos que habían estado encarcelados y el Señor había abierto las puertas con un gran terremoto de la cárcel. Y ese carcelero pensó que todos habían escapado. Y ahora su situación era límite, porque le esperaba la muerte. Él era el responsable. Si se escapaban los presos, él pagaba con su vida. Pero ¿cuál fue la palabra que él escuchó cuando ya estaba por atravesarse con la espada? No te hagas daño, estamos todos aquí. Y aquel hombre, cuando escuchó esa palabra, él recibió directamente del Espíritu Santo, que es quien trae convicción de pecado, el sentir de decirle a esos hombres: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La situación era límite, parecía todo perdido, pero llegó Jesús. Él nunca llega tarde. Cuando parezca que todo está perdido, llega Jesús. Ahora, a lo mejor estás pasando por una situación que estás diciendo: wow, sí, Señor, necesito que tú llegues. Y pareciera que Él no llega. ¿Qué pasó? Volvemos al principio del mensaje, cuando hablábamos de Lázaro. Él se enteró que Lázaro estaba enfermo y dice: no es para muerte. Y se queda allí todavía unos días esperando. ¿Por qué él no fue a aquel lugar? Porque él no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Y además él sabía que eso era para la gloria y la honra de Dios y para que reconocieran quién es Jesucristo. Y él se tomó su tiempo, él no tenía problema. La gente sí tenía problema. Pasaron 4 días, ya un cuerpo está en descomposición. Se lo hizo saber la hermana de Jesús, la que le había dicho: ¿por qué si hubieras estado aquí no hubiera muerto? Y él le dijo: yo soy la resurrección y la vida, Marta. Y cuando llega ese momento le dice: Señor, guíe ya, ¿qué vas a hacer? Ahora vas a quitar. Oh, tranquilo, no te dije, no te acabo de decir. No te acabo de decir que si crees, verás la gloria de Dios. Pero a veces cuesta creer, sobre todo cuando llegamos a esas situaciones límites. Es como que nos embotamos, es como que nos bloqueamos, es como que decimos: ¿qué hacemos? ¿Qué hago ahora? Y es entonces cuando esta palabra tiene que resonar en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué te hace pensar que contigo va a ser diferente? Si Él lo hizo con Lázaro, si Él lo hizo con la hija de Jairo, Él lo hizo con aquella mujer que estaba 15 años sufriendo y el Señor llegó y ella fue sanada. ¿Qué te hace pensar que es diferente contigo? ¿Sí? Que no lo va a hacer, que Él no puede hacerlo. Si nosotros sabemos que para Dios no hay nada, absolutamente nada que sea imposible. Y tomé estos ejemplos límites porque ya de ahí para abajo, ¿qué puede ser imposible que el Señor haga? 3 resurrecciones, gente que había muerto, gente que había estado días muertos, ya el cuerpo en descomposición, pero Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, y ese cuerpo fue restituido, restaurado por el poder de Dios y salió afuera resucitado. La jovencita, la niña había muerto, todos lloraban, no había esperanza. Imagínense a Jairo caminando al lado del Señor hasta llegar a aquel lugar. Pero esas palabras que Jesús le había dicho resonaban en su corazón. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y cada paso que Jairo daba y estaba llegando a su hogar: no temas, cree solamente. Tal vez él no hablaba.
Jesús ya no hablaba, iban caminando solamente, pero en su corazón estaba latiendo la palabra que Jesús le había dicho: no temas, no tengas miedo, solamente cree, 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 Jairo, ten fe. Y cuando el Señor llega a aquel lugar, le demostró la importancia de creer en Jesucristo. Y Él resucitó a su hija y se la entregó. Denle de comer, dijo. Aleluya. Viva nuevamente. Ahora yo te pregunto también, ¿cuántas personas se sienten desahuciadas hoy en día? Y tú que conoces el poder de Jesucristo, no le hablas para que esa persona pueda escuchar también que en el nombre de Jesús hay poder y que es creyendo en el Señor que las cosas son transformadas. ¿Cuántas personas que están desesperadas por la situación en que se encuentran no tienen esperanza porque no han conocido al autor de la vida? Y viven atados, y viven preocupados y angustiados y desesperados porque no vislumbran ya una solución para su problema. Pero cuando salía de esa ciudad, esa viuda acompañando el féretro de su hijo, con esa gente que la acompañaba y todos llorando, Jesús se acercó a ella y Él tuvo compasión de esa mujer. Él se enteró, y en cuanto se enteró que estaba esa necesidad tan apremiante de una mujer viuda y ahora su hijo, el único sustento que tenía, termina muriendo, Él tuvo gran compasión de ella. Y entonces se acercó y tocó el féretro. ¿Sabes una cosa? Jesús es un sacerdote. Pero por ley, un sacerdote no podía tocar a ningún muerto, no podía acercarse a ningún muerto, porque la ley decía que eso contaminaba al sacerdote. Pero la diferencia es que Jesús es el gran sumo sacerdote y no hay nada que pueda contaminarlo a Él. Él es el santo, el eterno, el Dios todopoderoso, el que dejó su gloria para venir a traernos salvación y vida eterna y para libertarnos de la esclavitud de lo que precisamente genera todas estas cosas. ¿Por qué? Porque aquella mujer que padecía una enfermedad, 15 años padeciendo aquella enfermedad, la enfermedad es consecuencia del pecado. La enfermedad entró cuando entró el pecado en la humanidad. La muerte entró cuando entró el pecado en la humanidad. Son las consecuencias del pecado. El odio, las peleas, las guerras son consecuencia del pecado, de lo que hay en el corazón de los hombres que viven lejos de Dios, de los hombres que no conocen el amor de Dios. Pero Dios prometió desde aquel tiempo en que el hombre y la mujer cayeron y por su causa introdujeron el pecado en la humanidad. Y el Señor dijo, no hagan eso, porque el día que hagan eso van a morir. Y entró la muerte, y entró la enfermedad, y entró el odio, y entró el rencor, y entró un Caín que termina matando a su hermano Abel. La muerte, el homicidio, los robos, las estafas, la violencia que hoy estamos viendo son todas consecuencias del pecado. Y para ser libres de todo esto, no esperamos un hombre, una mujer que pueda ejercer un gobierno y pueda hacer algo que pueda traer liberación. El único que puede traer liberación, el único que puede cambiar y transformar las vidas es Jesucristo. Sí, apláudalo a Él. El único que puede cambiar la situación que nosotros estamos viviendo tristemente en nuestra nación es Jesucristo. Y claro que Él puede usar hombres.
Claro que Él puede usar gobernantes, porque encontramos en la Biblia ejemplos también de hombres y gobernantes que no conocían a Dios, pero que después lo conocieron por la obra maravillosa que Dios hizo por su pueblo y lo reconocieron y Dios los usó para bendecir a su pueblo. Pero el que cambia y el que transforma es el Señor. Él es el único que puede cambiar, porque comienza con un cambio en el corazón de los hombres. Por eso aquel carcelero, cuando dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Vas a ser salvo tú y toda tu casa. Y esa es una promesa del Señor. Por eso no hay que desesperar. Cuando todo parece perdido, Jesús llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Incline su rostro allí en el lugar en que usted se encuentra. Yo no sé cómo llegaste hoy a esta reunión. No conozco tu corazón, no conozco a todos los que están aquí. Pero aún conociéndoles, yo no sé qué hay en sus corazones. Yo no sé si hay alguna preocupación que los está teniendo mal. Tal vez haya oraciones como la de esposas. Yo sé que hay esposas aquí orando para que sus esposos sean salvos y pareciera que no sucede nada. Y Jesús pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, dijo: vamos allá, vamos a la casa de la familia de Lázaro. Y Él no llegó tarde. Él no llega nunca tarde. Quiero que entiendas y quiero que en esta hora que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas, que cuando todo parece perdido, llega Jesús y las cosas son cambiadas y sean transformadas, sea el mensaje que quede grabado en tu corazón. Y cuando tengas que enfrentarte, si no te estás enfrentando ahora mismo con aquella situación que parece que ya no hay solución, recuerda esta palabra: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios, la liberación de Dios, la sanidad de Dios, los milagros que solamente Dios puede hacer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Cree y verás la gloria de Dios. Si no lo has hecho hasta hoy, esta es la oportunidad que el Señor te está dando para que creas en Él. No en ningún hombre, solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, que nunca llega tarde. Vamos a estar de pie. Pónganse de pie quienes están aquí en el auditorio y vamos a orar al Señor. Luego tenemos la celebración de la Cena del Señor, que es recordar la victoria de Cristo. Sigan orando. No se distraigan. Estamos delante de la presencia del Señor. El mismo Jesús que resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, que resucitó a la hija de Jairo, que sanó a esa mujer, que le dio vista a los ciegos, que levantó a los paralíticos, que sanó y limpió a los leprosos, que le dio el oído a los sordos, que le dio el habla a los que eran mudos, que liberó a los oprimidos, endemoniados y los hizo libres. Es el mismo, Él no ha cambiado y Él vive. Él vive. No es una historia pasada. Él vive y Él está aquí con nosotros en esta misma hora a través de su Espíritu Santo. Y lo maravilloso es que Él conoce cada uno de nuestros corazones. Y si estás esperando una respuesta del Señor, cree y verás la gloria de Dios. A veces se hace difícil. Sí, yo lo sé. Yo te entiendo. Yo he pasado por situaciones límites donde pareciera que ya no hay manera, pero Él nunca llegó tarde, Él siempre llegó a tiempo. Y hoy puedo decir que esta palabra es una verdad en mi vida y en la de muchos de los que estamos aquí reunidos y escuchando en esta hora. Pero tal vez haya alguien
que aún no ha creído en Jesús. Y este mensaje es para tu vida. Lo más importante es que creas en Jesucristo. Por eso decía yo a quienes conocemos al Señor, ¿cuántas personas hoy se sienten desahuciadas? Entonces, ¿por qué no les presentas a Jesús? ¿Por qué no les presentas al Señor? A esos vecinos que vienen y te cuentan un problema, a esos conocidos, amigos, o alguien tal vez que te encuentres en la calle y comienzas una conversación y te cuentan de su problema y de su dificultad. ¿Por qué no les presentas a Jesús? Tú puedes ser el instrumento para que Jesús llegue a sus vidas. Puedes ser el instrumento en las manos de Dios para que Jesús llegue a sus vidas. Iglesia, hablemos de Jesús. Presentemos a Jesús. Démosle la gloria que Él se merece y ayudemos a aquellos que aún no han conocido a Jesús a que puedan conocerlo por el testimonio de la obra gloriosa que ha hecho en nuestras vidas. Si hay alguien que quiere en esta hora, aquí en el auditorio o viendo, escuchando este mensaje en la hora y el día que sea a través de la grabación y que ha entendido que solamente en Jesús hay salvación, solamente en Jesús hay vida eterna, solamente en Jesús podemos estar confiados, porque cuando todo parezca perdido, Él va a estar allí para hacer su obra y ayudarnos. Y quieres entregarle tu corazón al Señor, ahí donde te encuentras puedes decirle: Jesús, yo creo en ti. Hoy creo en ti, Señor, y te entrego mi vida y te pido que me perdones por mis pecados y que me limpies, porque todo eso, el pecado, es lo que obstruye que la gloria de Dios se manifieste en una vida. Y para ser limpios del pecado, el único que puede hacerlo es Jesús. Jesús llegó para hacernos limpios de todo pecado y darnos vida eterna y ayudarnos a través de su Espíritu Santo a caminar en santidad en este camino para que un día podamos entrar en la presencia de Dios. Cuando todo parecía perdido para la humanidad, Jesús llegó y trajo su mensaje del amor de Dios y de la salvación que solamente podemos obtener a través de Él. Si nunca le entregaste tu vida al Señor, entrégasela ahora y dile: Señor, yo quiero ser tuyo, perdóname, límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida para un día poder disfrutar en gloria contigo por toda la eternidad. Y si estás pasando por una situación límite, dile: Señor, yo creo, quiero ver tu gloria. Tu palabra dice que si creo, veré tu gloria. Y yo creo, Señor, y me aferro a tu palabra y confío en ti y sé que no vas a llegar tarde, que en el tiempo de tu voluntad perfecta tú vas a hacer la obra, te vas a glorificar y yo voy a gozarme en tu presencia. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta preciosa reunión que tú nos estás concediendo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tú estás siempre, que tú nunca llegas tarde. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra tú nos alientas, nos animas y tú has hablado a nuestros corazones, Señor, para que la tengamos en cuenta, para que la tengamos presente. Y tú estás viendo cada vida que está delante de tu presencia y tú conoces cada corazón, Señor, y tú conoces cada necesidad. Dios mío, te pido que tú bendigas a todos los que han escuchado este mensaje, Señor, que tú bendigas sus vidas, sus hogares, sus familias, Señor. Bendice los matrimonios, bendice los hogares de tus hijos, Señor. Glorifícate, Padre, obrando tú y ayudando en aquellas cosas que para nosotros son difíciles, porque somos limitados, lo reconocemos, Señor, pero sabemos que tú nunca llegas tarde y cuando tú llegas a solucionar ya esa situación complicada y difícil, nosotros vemos tu gloria manifestada y tuya es la gloria y tuya es la honra y tuyo es el poder por siempre. Padre, escucha la oración de cada uno de los que estamos aquí delante
delante de tu presencia ahora. Escucha el ruego, el clamor, Señor, tal vez de una situación difícil que se esté atravesando, de un problema de salud, de un problema familiar. Escucha la oración, Señor, de un problema laboral, de un problema de los negocios. Oh, tú conoces, Señor. Te ruego que tú oigas y escuches la oración, así como escuchaste la oración de Jairo cuando te pidió que fueras a orar por su hija y tú llegaste y la resucitaste, Señor. Así como tuviste compasión de la mujer con flujo de sangre y la sanaste, así como tuviste compasión de aquella mujer viuda y resucitaste a su hijo, y así como tú te glorificaste, Señor, resucitando a Lázaro, glorifícate, Señor, en cada situación y en cada circunstancia por la que atraviesan aquellos que están en dificultad. Gracias, Padre, yo sé que tú lo haces porque todo te lo pedimos para tu gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.